Que el Señor les bendiga a este tiempo en el cual nos reunimos, como es habitual, los días domingo para poder tener un tiempo de alabanza a nuestro Señor, para poder tener un tiempo de escuchar el mensaje que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Domingo 7 de marzo del año en curso, sean todos bienvenidos a este tiempo junto al Señor. Bienvenidos, hermanos de la Iglesia Bautista de Bellavista. Un abrazo fraternal a cada uno de ustedes. Que el Señor les cuide, que el Señor les bendiga en este día, que sea un día hermoso y lleno de bendiciones para sus vidas. Saludamos también, como es habitual, a los vecinos de Bellavista, a los vecinos de Tomé, a los amigos, a los familiares que también nos ven a través de las redes sociales. Una gran bendición de parte de Dios para cada uno de ustedes. Siéntanse gratos en este tiempo de escuchar de la palabra de Dios y sepan también que están siempre en nuestras oraciones, rogando al Señor para que les cuide, para que les cubra y para que les bendiga. Hasta acá el tiempo que el Señor nos ha tenido y nos ha cubierto. Con dificultades, con problemas, con enfermedades, tiempo de pandemia, días de cuarentena y restricciones, días que tenemos de libertad, el verano que se nos acaba, comienzan nuevas actividades que parten en este mes de marzo, pero con todo aquello, la mano del Señor nunca se ha apartado de nosotros. Le damos gracias al Señor por eso también. Entregamos un fuerte abrazo y una gran bendición también para mis hermanos que han estado con enfermedades, que han estado con dificultades de salud, con molestias, con tratamientos. Tenemos hermanos que están con enfermedades bastante graves, con tratamientos. Rogamos al Señor siempre para que les cuide, para que les bendiga, para que les dé la tranquilidad y la confianza y el descanso también en sus cuerpos. Una bendición para mis hermanos, una bendición para mis hermanos adultos que también nos ven y que están congregados. Que el Señor les cuide y que el Señor les bendiga en este día. Recordar, como es todos los domingos y es habitual, que las actividades de nuestra iglesia no se han detenido y nosotros nos seguimos congregando por medio de las redes sociales, porque en estos tiempos no nos podemos congregar personalmente, pero sí por medio de las redes sociales. Los días martes tenemos culto a las 7:30, los días jueves también estudiamos de la palabra del Señor, los días domingo, por la mañana a esta hora recibimos del mensaje de Dios, pero por la tarde también nos reunimos y tenemos nuestro tiempo en el que compartimos, en el que nos vemos, en el que nos alegramos, en el que nos entristecemos también con los dolores y con las dolencias de los hermanos, pero oramos al Señor, nos alegramos y cantamos y escuchamos de su mensaje. Si usted, hermano, aún no se ha reunido junto a nosotros, le invito, siga los links que puedan buscar, que puedan encontrar, busquen a algún hermano, pregunten cómo llegar. Ahora van a estar apareciendo también algunos links, pinche, siga a donde le llevan y va a llegar a nuestras salas los días mencionados a esta hora y allí va a encontrar bendición para su vida. Dice la palabra del Señor, cuando hay 2 o 3 reunidos en su nombre, allí está la presencia del Señor. En los templos lo hacíamos antes, hoy por las situaciones no podemos, pero por medio de las salas y por las redes sociales, si nos reunimos en el nombre del Señor, más de 2, más de 3, y como la palabra de Dios es fiel, confiamos que el Señor siempre está en medio de nosotros en nuestras reuniones. Sean todos invitados y puedan agregarse al número de los hermanos que nos congregamos. Palabra de Dios para el día de hoy. Dice el libro de Segunda de Corintios, capítulo 6, versículos desde el 14 en adelante. No os unáis en yugo desigual como los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Por su palabra. No os unáis en yugo desigual, dice la palabra del Señor, porque ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? Palabra del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a escuchar el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros el día de hoy. Padre, gracias por este día, gracias por este tiempo. Ruego una bendición para cada uno de los hermanos y de los amigos que en esta hora se reúnen tras la pantalla para escuchar tu palabra. Abre nuestros oídos, ayúdanos a estar atentos al consejo que tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y nuestro Salvador. Amén. Hermanos queridos, les saludo en el amor del Señor, esperando que tengan un muy buen día domingo, bendecido por el Señor. Les invito a poder alabar al Señor en este día, que su corazón pueda regocijarse, alabar a nuestro Dios por todas las bendiciones que Él nos ha regalado. Le invito a que pueda alabar al Señor en su hogar junto a su familia y a quienes le rodean. El día de hoy, alabar y bendecir el nombre del Señor como Él se lo merece. Como el siervo busca por las aguas, así clama
Les saludo en la paz del Señor, un día domingo, en la presencia de nuestro Padre. La Iglesia Bautista de Bellavista sigue predicando la palabra del Señor. Seguimos con nuestros hermanos orando en bendición de nuestro pueblo, de nuestras familias. Seguimos cada día entregando una palabra de aliento, una palabra con la cual comience usted el día, animándonos unos a otros y orando también para que cada uno pueda estar confiado y seguir en el camino de la salvación, en el camino de rectitud donde el Señor nos quiere ver. Hermanos, nosotros queremos seguir instando a todo aquel que quiere, que desea estar en comunión con el Señor, llevarles en nuestras oraciones. ¿Por qué no enseñarle la palabra del Señor? ¿Por qué no estar con usted también en sus dificultades, en sus temores y acompañarles en los momentos difíciles y también compartir en los momentos agradables de la vida? Y la Iglesia Bautista de aquí, de Bellavista, sigue esperando en el Señor que en un tiempo más, que no sea mucho, ya podamos congregarnos aquí en nuestro templo. Quisiera en esta hora hablar un poco, ¿verdad?, de un tema que nos llama la atención cuando nosotros estábamos niños o cuando estábamos ya un poco adolescentes o jóvenes. Cuando nuestros padres nos aconsejan separarnos de algunas amistades, no estar en algunos lugares donde no nos conviene, no participar de grupos donde no es bueno para nuestro futuro. Y el consejo de nuestros padres como cristianos es: no te juntes con este tipo, ¿verdad?, con esta persona. No vayas a lugares donde no es bueno que tú estés. Y no compartas con personas que no te llevan a buenos caminos. La verdad es que la Biblia habla también de poder nosotros apartarnos, sujetarnos y tratar de estar con personas que compartan lo mismo de lo nuestro. Es difícil que, hablando de los temas actuales, los políticos se lleguen a entender, porque cada cual defiende sus posturas, defiende lo que él expone o lo que piensa. Si nos vamos al plan deportivo, es difícil que un colocolino con uno de la U llegaran a algún acuerdo. Por lo general hay diferencias, hay distancias, hay distanciamiento. Y los intereses de cada cual, muchos egoístas, muchos personalistas y muchos también de algunas ideologías, no dejan en realidad ceder al que está a su lado. La palabra del Señor nos lleva a meditar y a poder invitarnos día a día a poder recordar algo. Allí en 2 Corintios 6, del versículo 14 en adelante, el apóstol nos recuerda algo importantísimo. Y en el día de hoy recordaremos que somos templos del Dios viviente. Hace unos días atrás hablábamos que nosotros participamos de la naturaleza divina. Hoy yo les quiero hablar sobre el tema en el cual el apóstol, ¿verdad?, expone y dice: somos templo del Dios viviente. Ahora, cuando hablamos de templo del Dios viviente, nosotros sabemos que el Dios que nosotros servimos, al Dios que nosotros adoramos, el Dios que nos ha ofrecido una vida eterna, una vida nueva en Cristo, el Dios que ha perdonado nuestros pecados y el Dios que no tiene relación con el pecado, sino que al contrario se separa, nos ha separado del pecado, nos ha sacado del lodo, del barro, del pozo cenagoso, dice la palabra, nos sacó de allí, nos restauró, nos sacó donde nos estábamos hundiendo en el pecado. Y ahora el apóstol nos recuerda
Y comienza en el versículo 14 diciendo, no os unáis en yugo desigual. Dice con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Cuando el apóstol comienza a instruir a la iglesia, cuando nosotros comenzamos a leer la Escritura y nos podemos dar cuenta que es el consejo sabio, el consejo que da el apóstol de aconsejar a la gente a que no tenga unión con el yugo desigual, que no se una en pensamientos, que no se una a las costumbres, que no se una al comportamiento de los incrédulos. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, que nosotros hemos sido llamados, hemos sido apartados, hemos sido sacados desde el mundo para formar la iglesia. Hemos sido separados. Por lo tanto, el apóstol, ¿verdad?, aconseja no participar con los incrédulos de lo que los incrédulos piensan o hacen o viven según sus costumbres o según sus intereses. Y allí, ¿verdad?, agrega algo tan importante como aquella pregunta: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Podrá ser un hombre justo e injusto al mismo tiempo? Tendrá que decidir, o vivir en justicia o vivir en lo injusto. Ahora, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Podrá usted revolver luz con tinieblas? O es luz o es tiniebla. Pero difícilmente podrá convivir la luz con las tinieblas. Cuando el apóstol nombra, ¿verdad?, en el versículo 15 y dice que qué concordia, qué acuerdo Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, nuevamente lo nombra, lo enumera, lo menciona. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Allí sabemos, ¿verdad?, que en aquellos tiempos había muchos problemas con el tema de poder seguir a Jesús o rendir culto al Señor Todopoderoso o seguir siendo, ¿cierto?, aquellos que rendían homenaje o adoraban a dioses ajenos, a dioses paganos y no honraban al Señor. Ahora, aquí llegamos al tema fundamental, al tema principal, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, dice la palabra, ¿verdad? Habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Hermanos, aquí tenemos bastantes versículos y tenemos también la palabra precisa para poder darnos cuenta a qué hemos sido llamados, para qué el Señor nos separó, para qué el Señor nos llamó, para qué el Señor nos tomó y nos puso en el camino, en la senda de justicia, en la senda de la luz, en la senda de separarnos del pecado. Porque vosotros, dice, porque ustedes, porque la iglesia es el templo del Dios viviente. Es el templo del Dios poderoso, del Dios misericordioso, del Dios santo, del Dios de justicia, del Dios del perdón, del Dios de la verdad, del Dios de la luz. Cuando nosotros vivimos rodeados de maldad, cuando nosotros miramos la información de las noticias en la televisión, cuando no alcanzamos ni siquiera a analizar una mala noticia, ni siquiera alcanzamos o la justicia de nuestro país no alcanza a poder aclarar ciertos acontecimientos desagradables, acontecimientos desastrosos, acontecimientos de dolor, de amargura. La justicia ni siquiera alcanza a poder sacar a la luz o encontrar al culpable cuando ya están llenos de otros problemas y dificultades por el comportamiento del hombre de pecado, por el hombre que lleva su vida en las tinieblas. Allí es cuando la palabra del Señor a nosotros nos recuerda.
Y dice, habitaré y andaré entre ellos. O sea, habitará el Señor y estará entre nosotros. Qué bueno, hermano, es poder sentir esta gran promesa del Señor. Qué bueno es saber que Él habitará y andará entre nosotros. Por eso nosotros no debemos temer. Por eso nosotros no debemos desanimarnos. Por eso nosotros no debemos ponernos tristes a pesar de cualquier situación que estemos viviendo en este tiempo. Porque el Señor que nos ha llamado a la luz admirable, porque este Señor que nos advierte a través del apóstol, ¿verdad? No estar unidos al pecado, no estar unidos en yugo desigual. Nosotros debemos estar atentos, presentes en nuestra mente. Somos llamados a vivir en luz. Somos llamados a separarnos del mal. Somos llamados a no compartir los pensamientos, las ideas y la forma de vivir de aquel hombre que no tiene al Señor en su corazón. Dice, no te unáis, no compartas con los incrédulos, no compartas sus cosas. Eso no quiere decir que yo no tenga que compartir mi mensaje, mi salvación, mi Señor, mi Salvador. No significa que no tengo que compartir aquello con el incrédulo. Me está llamando a que yo no tenga que compartir sus ideas, que yo no tenga que compartir sus pensamientos, su manera de vivir. Aplicamos esta manera, ¿cierto?, de hablar del apóstol en el yugo desigual a tantas cosas en la vida. Matrimonios, que tanto cuesta llevar cuando hay pensamientos diferentes, cuando hay doctrinas diferentes, cuando hay crianzas diferentes. Y así lo podemos llevar al ámbito de amistad, al ámbito de trabajo, de amistad, de compañeros, de estudios, de universidad, de montones de situaciones. Cuando el Señor nos invita y nos recuerda, habitaré y andaré entre ellos. Yo quisiera que usted en este día pudiera marcar su Biblia allí en 2 Corintios 6, versículo 16. Importantísimo. La promesa. El Todopoderoso. El Señor que ha vencido el mal, que ha vencido la muerte, que ha perdonado nuestros pecados y que está Jesús a la diestra del Padre. El que lo ha podido hacer todo, está a mi favor. Y dice la palabra, habitaré y andaré entre ellos. Hermanos, no olvide esta palabra. No olvide esta reflexión. No olvide este sentir que haya, ¿cierto?, en nuestro corazón cada día. Y seré su Dios. ¿Qué palabra, qué promesa más hermosa? Que el Señor, ¿verdad?, nos recuerde, y seré su Dios. Este Dios que libró al pueblo de Israel de la esclavitud, que libró al pueblo de diferentes batallas, este Dios que abrió el mar para que su pueblo pudiera escapar, ser libre, este Dios que los alimentó en la caminata del desierto, de día ponía nubes sobre ellos, sacó agua de la peña, le dio alimento por el camino, carne para comer, el maná del cielo. Este Dios todopoderoso, este Dios salvador, este Dios que liberta al pueblo, dice en este día, y seré su Dios. ¿Qué seguridad tiene la iglesia? ¿Qué seguridad tenemos nosotros, hermanos? Al mirar, al sentir, al saber que este Dios que libró a este pueblo que estaba prisionero, le dio libertad y lo llevó a la tierra prometida, este mismo Dios está hoy a nuestro favor. Y en tercer lugar, dice, y ellos serán mi pueblo. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría! ¿Qué sentimiento más profundo de paz y de tranquilidad para nuestro corazón, hermanos? Al declarar la palabra, ¿verdad? Al decir, y ellos
serán mi pueblo. Y hoy el pueblo del Señor tiene que estar descansando en el Señor. Tiene que estar proclamando esta gran bendición, esta gran cobertura, esto que podemos sentir. Él habita en medio de nosotros y Él camina con nosotros. Este Dios todopoderoso declara también, ¿verdad?, a través del apóstol: ellos serán mi pueblo. Por lo cual, dice entonces, nos recuerda: salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Nosotros cuando pecamos, cuando estábamos en un caminar no muy estable, nos dábamos cuenta cuando nos equivocábamos y cuando no hacíamos la voluntad del Señor, cuando no manteníamos, ¿verdad?, nuestra conducta, nuestra vida, nuestra estabilidad espiritual. Y sentíamos los vacíos, y sentíamos la sequedad, y sentíamos la falta, sentíamos nuestro corazón. El Espíritu de Dios nos hacía sentir que no estábamos haciendo lo correcto. Y el apóstol dice, ¿verdad?, salid de en medio de ellos. Apartaos, dice el Señor. Hermanos, con pena y con dolor, nos damos cuenta día a día que muchos hermanos, y quizás muchos de los nuestros, comparten y llevan una vida un poco mixta con los incrédulos. Nosotros queremos recordar en el día de hoy que nosotros hemos sido llamados, y dice el apóstol, ¿verdad?, en la palabra: somos el templo del Dios viviente. Y somos, dice, los que debemos salir de en medio de ellos y apartados. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice. No toquéis lo inmundo. Si podemos, hermanos, si hemos podido apartarnos del mundo, si hemos podido separarnos de tantos pecados, y seguimos trabajando y luchando por mantenernos íntegros delante del Señor, entonces el apóstol nos envía esta palabra para que podamos sentir, podamos estar seguros, tranquilos, confiados. Y vuelve a repetir en el versículo 18: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Y vuelve a mencionar el Todopoderoso. ¿Por qué temer? ¿Por qué desanimarnos? ¿Por qué tener dudas si el Todopoderoso está a nuestro favor? Yo les invito, hermanos, a tener tranquilidad. Cuidado, que a veces le dejamos todo al Señor. Como el Señor es todopoderoso, como el Señor es todo un grande en misericordia, extenso, infinito en misericordia, y a veces seguimos haciendo lo que Pablo, ¿verdad?, en esta hora nos recuerda. Somos el templo del Dios viviente. Pero cuidado, no tenemos nada que ver con las tinieblas. No tenemos nada que ver con los incrédulos. Cuidado. Nosotros no tenemos nada que ver con el adorar a imágenes o a falsos dioses o a dioses ajenos. Y nos dice nuevamente: y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Márquenlo en la Biblia, Todopoderoso. Nosotros en nuestra iglesia, con los líderes, estamos siempre leyendo la palabra, estudiando la Biblia y marcando siempre nuestra Biblia con los puntos importantísimos que hay allí. Y cada vez que nosotros podemos marcar nuestra Biblia, la marcamos para no olvidarla y para poder tomar siempre o pararnos un poco, detenernos un poco a revisar estos grandes mensajes. Mira, hermano, quizás en el tiempo de pandemia hemos tenido tanto tiempo de leer la Escritura, hemos tenido tanto tiempo de recibir tantos mensajes del Señor. Leemos la palabra y nos volvemos a detener. Qué bueno, hermanos, pasar por la Escritura y detenernos. Porque estos mensajes son tan sabidos, son tan conocidos, pero que muchas veces no se aplican a nuestra vida. No la dejamos que ordene nuestro corazón.
Dice la palabra, ¿verdad?, que Él en su promesa dice: yo seré para vosotros por Padre y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor. Y no un Señor muerto, no un Dios pagano, no un Dios pequeño, sino que es el Todopoderoso. Hermanos, para hacer un resumen ya del tema, cuando nosotros leemos, no os unáis en yugo desigual, cuando en el versículo 14 del capítulo 6 comienza y menciona esta expresión, quizás cuando somos jóvenes no entendemos, cuando nuestros padres nos aconsejan, a separarnos de algunas amistades. Y cuando el Señor nos llama, nos regala salvación, nos perdona nuestros pecados. Y cuando el Señor nos comienza a decir: sepárense un poco, ya no tienen nada que ver con las tinieblas. Vengan acá a la luz, caminen, limpien sus vestiduras, limpien su vida. Entonces comenzamos a tener un poco de acercarnos a los amigos, a las amistades que antes teníamos, pero cuando comenzamos a mirar a Jesús, cuando comenzamos a mirar a Cristo y queremos desear en nuestro corazón ser más parecido a Él, entonces nos vamos alejando del pecado, nos vamos alejando de las tinieblas, nos vamos alejando de todo aquello que en realidad no es el mismo yugo que nosotros llevamos. Las razones. Primero, hacemos el resumen. La justicia y la injusticia no tienen nada en común. Grábese esto en el corazón. La luz y las tinieblas no tienen nada en común. Cristo y el maligno no tienen nada en común. No hay armonía entre Jesús y el enemigo. Y el creyente y el incrédulo no tienen nada en común. Por eso, el templo de Dios y los templos de los ídolos son completamente diferentes en su esencia. O sea, definitivamente, Dios lo prohíbe. Ahora puede pensar usted, pero no podemos ser tan indiferentes, no podemos ser tan tajantes, no podemos dejar al mundo botado. Dice la Escritura, y el consejo es que nosotros sepamos separar, sepamos mirar, sepamos identificar y sepamos también en la inteligencia y la sabiduría que el Señor nos entrega. Hermanos, ¿qué relación hay definitivamente entre la justicia y la injusticia? ¿Qué relación hay entre la luz y las tinieblas? ¿Qué relación hay entre Dios y el maligno? ¿Qué armonía hay entre el creyente y el incrédulo? No hay esencia, no hay compañerismo, no hay posibilidad de unión. Entonces, cuando nosotros vemos, ¿verdad?, este mensaje tan fácil de entender. Yo recuerdo cuando mi mamá, ¿verdad?, o mi padre decía: pero ¿cómo no vas a entender? En esa expresión, pero ¿cómo no van a entender? Y el Señor creo que cada día nos dice a nosotros de la palabra: pero ¿cómo no van a entender? Miremos la palabra del Señor. Y en segundo lugar, la advertencia divina. La advertencia de la palabra. Hemos estado estudiando a algunos profetas menores y los profetas menores entregaban su mensaje, entregaban su tarea, entregaban lo que el pueblo debía hacer, entregaban, si no obedecían, el castigo y también entregaban, si obedecían, la bendición. A nosotros nos pasa lo mismo, hermanos. La palabra nos entrega el camino para ser felices, para vivir en paz, para vivir en la luz, para vivir en la tranquilidad, para vivir en comunión con el Señor y disfrutar de la palabra del Señor, de la vida en Cristo,
de la santidad, de la justicia. Y en eso tenemos un regalo del Señor. Dios definitivamente advierte: apartaos de en medio de ellos, separados del mundo. No toquéis las cosas impuras. Segundo, la advertencia del Señor: apartaos de en medio de ellos, separados del mundo. Sepárate de las cosas del mundo y no toquéis lo impuro. Quizás muchos de nosotros no es que nos estén explicando de lo que yo les hablo en esta hora. A lo mejor a algunos hay que explicarles lo que tiene que ver con separarse de los incrédulos, separarnos de aquellos que no piensan como nosotros, separarnos de aquellos que no hacen lo que nosotros hacemos. Recuerda que el que no hace la voluntad del Señor está en pecado y está en perdición y está destituido. Si algunos dicen: no, pero si yo no soy malo, simplemente no quiero tener compromisos con el Señor, bueno, entonces ya está destituido y está en el otro reino, está gobernado por el maligno. Y es por eso que el apóstol va más al fondo y va más allá para darle, ¿verdad?, el lugar a la iglesia, darle el lugar al Hijo de Dios, aquel que está bajo el amparo, la fortaleza, la bendición del Todopoderoso, y sacarlo definitivamente. Recuerda que nosotros no podemos ser mediocres, no podemos ser tibios. O somos fríos o somos calientes. O somos quienes nos comprometemos con el Señor o somos simplemente los que no queremos estar con Él. Quiera el Señor que nosotros podamos cada día recordar esta palabra: somos templos del Dios viviente, y recibir la instrucción del Señor para revisar nuestra vida. Y para terminar, la promesa maravillosa del Señor: yo os recibiré. Mira qué hermoso. Vengan a mí, como dice la Escritura, todos los que estén trabajados, cargados, que yo os haré descansar. Y aquí una vez más dice el Señor: yo os recibiré y seré para vosotros su Padre. Y me seréis hijas e hijos, dice el Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, qué precioso mensaje. Qué invitación más hermosa. Hermanos, recuerde que aunque nosotros estemos viviendo tiempos de pandemia, nosotros somos hijos del Señor y debemos comportarnos como hijos de Dios. En el momento que estemos, recibimos la instrucción del Señor. Leemos estas cartas tan importantes de Pablo hacia la iglesia y podemos, ¿verdad?, aplicar estas mismas cartas a nosotros porque nos hacen bien, porque es necesario, porque son las mismas necesidades y los mismos estados que nos encontramos en el día de hoy. Hoy hay gente que no quiere nada con el Señor. Hoy hay gente que hace lo que quiere. Hay personas que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y hay personas que no tienen nada que ver con el Señor, viven en el mundo, hacen lo que quieren, viven en tinieblas, en pecado y no quieren nada con la luz y el perdón del Señor. Ahora, cuando nosotros, ¿verdad?, leemos esta palabra, quisiéramos quedarnos con esta invitación. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, o sea, definitivamente, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos entonces de toda contaminación de carne y de espíritu y perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Hermanos, Dios les bendiga grandemente y que esta palabra, ¿verdad?, nos refresque, nos dé fuerza, nos dé ánimo. Estamos frente a un Dios todopoderoso que nos ofrece estar con nosotros, caminar con nosotros, estar en medio de nosotros y darnos esta gran bendición
de separarnos definitivamente del mundo, de la incredulidad, de la desconfianza, de los temores, del miedo, de montones de situaciones. Este Dios todopoderoso está con nosotros. Nos ofrece caminar, ir, avanzar hasta el final. Hermanos, la bendición del Señor sea para con toda la familia y que la gracia, la misericordia, el amor del Padre, la misericordia del Hijo y la instrucción del Espíritu Santo reinen en sus corazones ahora y siempre. Una gran bendición para todos ustedes y que Dios les bendiga. Amén.